¿Qué tal? Buenos días. Tengo que utilizar la mascarilla, iba a decir por imperativo legal, pero la verdad que es incómoda, a mí me incomoda mucho. Voy a intentar alzar la voz lo máximo que pueda. Si veis que en algún momento disminuye el tono, por favor me indicáis, para que sí pueda llegar el mensaje a nuestros corazones. Qué bueno es que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. ¿Y qué sería de nosotros? Una de las canciones que canta Jesús Adrián Romero. Si Él no me hubiese alcanzado. Qué bueno es el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. A Dios le interesa al ser humano, aunque es indiferente, aunque viva de espalda a Él. Vamos a seguir con la serie del libro de Jonás. No sé cuánto habéis leído el libro en estos días. Es muy breve el libro, que se compone de 4 capítulos. En esta ocasión vamos a abordar el capítulo 3, los versículos 1 al 10, renovando la visión. ¿Por qué tenemos que renovarnos? La Biblia constantemente habla acerca de que es necesario que el cristiano sea renovado constantemente, transformado. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, les dice: no os amoldéis a este siglo, sino seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos percibir la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La vida de un cristiano no es una vida de mediocridad o de sentirte cómodo. Debemos aspirar a que el Señor siga renovando nuestra visión. Mirad, la iglesia, alguien dijo, sin visión es una iglesia aburrida. Y yo diría que el cristiano sin visión es un cristiano aburrido. ¿Por qué? Porque la visión añade entusiasmo, emoción a la gente. Debemos recuperar la pasión por el Señor, el enamorarnos de Él constantemente, el no conformarnos a una vida cristiana mediocre. La pasión por el Señor. Y eso va a conducir inevitablemente a la pasión por las personas que no conocen al Señor. Se han expresado durante la mañana que hemos sido una basura. ¿Por qué? Porque vivíamos apartados del Señor, sin esperanza, sin salvación. Y Dios mostró su amor, su misericordia por nosotros, para alcanzarnos, cuando realmente no merecíamos absolutamente nada. Por eso el Señor manda a Jonás a predicar a Nínive. Cuando leía estos versículos en estos días, me impresionaba este capítulo. Es el capítulo más extraordinario que existe en la Biblia. Cómo Dios muestra la misericordia sobre Nínive, una ciudad que se componía de 120.000 personas, y cómo mostró Dios misericordia hacia esa ciudad, cuando realmente no lo merecía. Cuando esta gente, el imperio asirio, eran violentos, masacraban, esclavizaban, oprimía a los pobres. Era conocido por su injusticia, imperialismo y por avasallar a otros países. Y Jonás recibe el mandato que vaya a aquella ciudad. Señor, te estás equivocando. ¿Y qué hace Jonás? Jonás huye de la presencia del Señor y va a dirección a Tarsis. Se olvida, es indiferente. A veces actuamos, somos Jonases de esta manera. Actuamos así. Nos da igual la gente que está a nuestro alrededor, que están viviendo sin esperanza y sin salvación. Jonás estaba desorientado y se dice que desciende de Jope, va, se monta en aquel barco, cruza el Mediterráneo, que dirección aquí al sur de España. Dios permite una gran tempestad y Jonás experimenta por sí mismo la salvación de Dios. Por sí mismo él no podía salir de aquel profundo mar. Y además Dios le provee un gran pez que le hizo pensar esos 3 días que estuvo en confinamiento, y pensó y recapacitó
y admitió, Señor, me he equivocado. Quiero que tú renueves, que tú transformes la visión. Y en el capítulo 2 vemos a un Jonás diferente, con una cercanía del Señor en su oración. Un libro que habla acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la soberanía de Dios en la conversión. Habla algo impresionante, la salvación es del Señor. Van indicando que el hombre por sí mismo, por su esfuerzo, es incapaz de alcanzar la salvación. Pero fijaros el perfil de esta gente de Nínive y cómo el Señor también les amó. Contra todo pronóstico, aquella ciudad poderosa y violenta que era Nínive se vistió de cilicio, dice el texto, como una señal de arrepentimiento masivo. Yo nunca lo he visto eso en la Biblia, más que aquí, ni tampoco en la historia de la Iglesia. Ese avivamiento, como el Señor reconduce a aquella ciudad al unísono. Es un milagro de Dios. Jonás no es el protagonista. El mensaje, un mensaje. ¿Habéis visto el mensaje de Jonás tan breve? Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Cómo Dios obró con misericordia hacia esa ciudad. Aquella ciudad se vistió de inicio en señal de un arrepentimiento masivo. Recordad que el arrepentimiento es siempre obra de Dios. Aquel rey de Nínive dice que entendió que Dios estaba diciendo que cada ciudadano debía convertirse de su mal camino y de sus hechos violentos. Jonás anunció el juicio de Dios que vendría. Hubo un arrepentimiento masivo. Y Dios, como respuesta, mostró y les concedió un indulto y no destruyó a la ciudad. Qué fuerte, me hace pensar, ¿no? Y caer de rodillas ante el amor y la misericordia del Señor. Timothy Keller es un pastor americano. Escribe unos libros excepcionales. Uno de los últimos que he estado leyendo, creo que se llama el título Jonás, el profeta pródigo, algo así creo que es. Pero me llamó la atención esta frase: cuando los creyentes están más preocupados en sus propios intereses y por su seguridad que por el bienestar y la salvación de otras razas y etnias, están pecando como Jonás. A mí me hizo temblar, ¿no? Cuando a veces nos preocupamos por nuestro propio interés, bienestar, y la gente que está a nuestro alrededor. Como siempre digo, en el campo de misión que el Señor nos ha puesto, en la oficina, en el taller, conduciendo el autobús, en el hospital, en el centro educativo. Esas personas necesitan que les prediquemos un evangelio que es cierto, son malas noticias, pero que se compone de buenísimas noticias de salvación y esperanza. Nínive será destruida dentro de 40 días. ¿Somos conscientes de lo que hay a nuestro alrededor? Que la gente sin esperanza y sin salvación van a ser condenados, distanciados de la presencia del Señor en una eternidad. Esta mañana os propongo los siguientes aspectos. El Señor nos da una nueva oportunidad para la misión. En segundo lugar, la urgencia del mensaje. Y en tercer lugar, la ciudad de Nínive se arrepiente. Cuando ponía este punto, me hacía pensar, la ciudad de Sevilla se arrepiente. La ciudad de Palomares, de Mairena, de Dos Hermanas, la comunidad autónoma de Andalucía, la nación de España se arrepiente. Dios puede obrar un milagro. Yo creo que tenemos que seguir intercediendo por las personas que no conocen al Señor. Bien, pasemos al primer punto. El Señor nos da una nueva oportunidad para la misión. Dice el texto que el Señor habló por segunda vez a Jonás, pero ya aquí vemos a un Jonás distinto al primer capítulo. Ya ese tiempo que estuvo, esos 3 días en aquel vientre de aquel gran pez, le hizo pensar y reflexionar en su ministerio.
Y ahora no sabemos el tiempo que transcurre entre el primer llamamiento hasta el segundo. Pero ahora le restaura a su misión de dar el ministerio en Nínive, cuando él realmente pensaba que Dios no lo iba a utilizar, porque fue desobediente. Ahora, en cambio, le da una segunda oportunidad. Yo creo que el Señor siempre nos da una segunda oportunidad en nuestras vidas para que sean reconducidas a los propósitos de Él. Ahora Jonás es obediente en cuanto a la voluntad de Dios. Jonás, el tiempo que estuvo en aquel gran pez, le hizo pensar, experimentar por sí mismo la misma paciencia, la misma misericordia que Dios va a mostrar a los ninivitas. Si Él ha tenido conmigo misericordia en esa gran tempestad, y que además provee ese gran pez, y me salva, me restaura, yo tengo que transmitir a mis conciudadanos lo que necesitan, un mensaje de salvación y esperanza. Dice el versículo 2 que le dijo al Señor: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Jonás ha sido perdonado, ha sido restaurado. Ahora nada le puede impedir de ir y transmitir un mensaje de gracia liberadora, de gracia restauradora, de salvación y esperanza. Jonás habla de denuncia del pecado, habla del juicio de Dios. Su mensaje es un anuncio de destrucción. No podía devaluar el mensaje, diluirlo. Tiene que explicar el mensaje con todo su contenido. En segundo lugar, la urgencia del mensaje. Dice el versículo 3. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y se fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. 3 días. Hay gente que cuentan que tenía un perímetro de 100 kilómetros, no lo sé si será Sevilla o Huelva, por ejemplo. ¿Cuál fue la reacción de Jonás ante el llamado del Señor? Hubo prontitud. Él no lo dejó para otra ocasión. Bueno, mañana, dentro de 2 meses, iré a dar el mensaje. Él tuvo obediencia, fue obediente y además fue fiel al mensaje recibido por el Señor. Ahora, Jonás y los israelitas, ellos se consideraban unos privilegiados porque eran elegidos por Dios. Y veían a Nínive como una ciudad pagana que debía ser odiada, destruida. Sin embargo, era una ciudad que era objeto de compasión y preocupación por el Señor. Qué cambio de actitud, qué manera de ver las cosas. Es cierto que Nínive era una gran ciudad, muy importante, pero era muy importante para el Señor, porque Él sentía compasión y preocupación por la ciudad. ¿Sentimos nosotros compasión y preocupación? Jesucristo decía que tenía compasión y misericordia por las personas que eran como ovejas, descarriadas, que no tenían pastor. A nosotros nos da igual muchas veces, ¿verdad? Somos indiferentes. Somos como la primera etapa de Jonás, desobediente, que huimos. La Biblia proclama que toda la humanidad, en todas partes del mundo, que Dios ha elegido para ser salvo a todos los que crean en el Señor Jesucristo para la salvación. Un mensaje para todos. No era exclusivo para los judíos, como pensaban ellos. Ahora vemos diferentes contrastes entre las actitudes de Jonás y el Señor para esta misión. Dios lo hace por misericordia, porque ama también a estas personas culpables, asesinos. Jonás quizás porque no tenga otra opción de hacerlo, pero a Dios le preocupa más la condición espiritual y el destino de esa ciudad. Dice el versículo 4 que el día que Jonás entró en la ciudad,
proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Os imagináis? Un extranjero allí. ¿Le echarían cuenta? Quizás habrían algunos que le ridiculizarían. Venga, deja para otra ocasión. Jonás es consciente de que el mensaje que tiene que comunicar es urgente. Es más, la predicación que expone Jonás es en primer lugar una advertencia de juicio que implica una llamada al arrepentimiento de la nación y, como no, un mensaje de gracia que no merecían, pero que Dios les seguía amando. Ahora, aquella predicación de Jonás, no por el instrumento, sino por Dios, fue poderosa, fue eficaz. Aquel mensaje dio advertencia de 40 días que facilitaba la posibilidad de arrepentirse e impedir el castigo de Dios. El poder de Dios estuvo con Jonás de tal manera que logró resultados que nunca se han visto en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento, ni en la historia de la Iglesia. 120.000 personas, o más quizás. Sin ponerse de acuerdo, Dios obra, cambia actitudes, estilo de vida. En tercer lugar, la ciudad de Nínive se arrepiente. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Oh, fijaros que es una ciudad gentil y se vuelve al Señor. Eso es algo milagroso, extraordinario. ¿Por qué? Porque fue el arrepentimiento, la conversión, la convicción de pecado de una nación entera. ¿Cuál fue la reacción de estos ciudadanos de Nínive? Dice el texto que creyeron a Dios. Es más, creyeron la palabra de Dios. Y creyeron en el Dios de la palabra que Jonás le estaba transmitiendo. La expresión vestir cilicio se componía de una tela gruesa, áspera, hecha de pelo de cabra, y era muy incómoda llevarla en este tipo de situaciones. Bueno, ¿y por qué un ayuno colectivo? Porque era una medida que se tomaba en la historia entonces para evitar un inminente desastre. El ayuno practicado por aquella ciudad expresó una profunda aflicción y dolor. Fueron convencidos por el pecado que tenían. Querían cambiar, ser transformados. Ahí vemos cómo actúa la gracia perdonadora de Dios hacia aquellos ninivitas que se arrepienten. Y eso nos recuerda que Dios sigue llamando a toda la humanidad al arrepentimiento. Es más, Él promete su gracia a todos los que lo hagan. Promete su gracia a todos los que lo hagan. Dice el Señor en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, dice el Señor, venid a mí. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados. He hecho un desastre de vida, yo os voy a hacer que descanséis en mí, que tengáis la paz que el mundo no puede ofreceros. ¿Sabéis una cosa? Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores. Y Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores. Es más, cuando Jesús muere en aquella cruz, resucita de entre los muertos, se dirige camino a Maús, dice él, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué clase de evangelio? El arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentíos, dijo Pedro en el libro de Hechos, y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, de gozo. Arrepentíos. El mensaje que Dios da, que dio Jonás, tuvo resultados muy favorables, pero algo que me llama la atención, la ciudad de Nínive, dice, creo que fue David Bull en su comentario, nos enseña el poder de Dios para conmover aún a las personas que parecen menos probables de arrepentirse. Es cierto. A veces intentamos etiquetar a las personas por su indiferencia, por el rechazo, pero sigamos orando por ellos, porque Dios tiene el poder de transformarlo. Me viene a la mente ahora, una vez que fui a la iglesia de Betania a predicar, termina la reunión, estamos saludando y despidiendo, y viene una mujer. ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas de mí? Yo en un momento no caía. Soy la Juana del tiro de línea. Una chavala que en tiempo que Gloria Rodríguez iba un día a la semana a casa de mis padres, hacer las clases bíblicas para niños, esta chavala pues era un desastre. Explosionaba la clase, no impedía que hablase, interrumpía. Era la persona que decía, esta chica nunca se va a llegar a convertir. Ahí estaba. Creo que fue mi madre quien le regaló la Biblia, me parece, pero lo sorprendente es que yo me he convertido yo y parte de mi familia me dio una serie de nombres y tal. Eso te anima a seguir orando por personas que a lo mejor tú puedas etiquetar que no vas a alcanzar la salvación, pero Dios puede obrar en su vida. Cuando el rey de Nínive, dice el versículo 6, oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de ceniza. El rey se humilla delante de la palabra del Señor. Pero es que es más, no conforme con decretar que el pueblo se humilla, sino que él mismo se pone como ejemplo a seguir. ¿Y eso qué quiere decir? Él expresa su humillación y reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces, o cuándo fue la última vez que has orado por las autoridades de tu gobierno? Aunque puedas ver que es un caos, un desastre. La Biblia afirma que oremos por nuestras autoridades para que lo hagan bien, con sabiduría, para que sean generosos, para que procuren el bienestar de la sociedad. ¿Quién sabe si algún día pueden ser convertidos? Entonces el rey y sus nobles, versículo 7, enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera de los animales, de las manadas, de los rebaños. El pueblo comienza a expresar de una forma su arrepentimiento personal. Me llaman la atención los animales que aparecen, tienen que ver los animales. Y leía un comentario porque por lo visto la inclusión de los animales en un ayuno colectivo no era frecuente en Israel, pero sí era normal en los países de Oriente. Por eso el rey pues dictamina eso. Versículo 8 es muy importante, dice: tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Qué cosa debían hacer esa población? Cubrirse de cilicio, clamar a Dios, dice, intensamente, abandonar sus malos caminos. Debían mostrar un cambio de actitud en su corazón, en sus vidas. Es decir, tienen que hacer un autoexamen, identificar cuáles son sus pecados y renunciar a sus malos caminos. Es más, el rey tiene esperanza y espera que toda la población cambie de actitud, de estilo de vida. Él dice, ¿quién sabe? Versículo 9,
Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. La mayoría, todos, cambiaron de actitud. Recordad que Dios tenía la intención de echar sobre Nínive todo el ardor de su ira. Pero a causa del arrepentimiento de esta ciudad, es posible que cambie de idea. Y buscando una explicación me fui a un comentario de David Burr, y él dice: el convertirse como el arrepentirse son cambios de comportamiento en el ser humano. Puede parecer una contradicción que un Dios inmutable cambie de idea, pero su arrepentimiento, entre comillas, nunca es arbitrario, sino una respuesta consecuente y coherente, justa y misericordiosa ante las acciones humanas. Querido amigo, la palabra convertirse es volverse, es dar la vuelta, es la renuncia a un estilo de vida pecaminoso para volverte al camino de Dios. Eso es convertirte, cambiarte de actitud. Pensar en vosotros, hacer un chequeo a vuestra vida, lo que éramos antes de conocer al Señor. Muerto en delitos y pecados nos dio vida, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para nada, sino que es un regalo de Dios que tú tienes que aceptar. Cuando Dios vio lo que habían hecho, versículo 10, y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. El arrepentimiento de los ninivitas provoca el arrepentimiento de Dios. Ya no habrá destrucción. El pueblo cambia de actitud, sus malas costumbres las va dejando, abandonando, hay un nuevo estilo de vida, y eso me hace pensar que Dios extiende la misericordia a toda la humanidad que se arrepiente y creen en su palabra, a toda la humanidad, no a los justos, a los pecadores. Por cuanto todos pecaron y estamos separados, dice la Biblia, de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llegamos a una conclusión. Dios siempre tiene misericordia del ser humano, siempre. Dios te ama. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere dar un sentido a tu vida. Para ti, hermano, recuerda que Dios nos restaura, Dios nos capacita, Dios nos da una segunda oportunidad para cumplir su propósito. Querido amigo, esta frase la leía y me llamó la atención. El hombre nunca puede merecer la gracia de Dios. Nunca. Allí donde no hay arrepentimiento, de ninguna manera habrá perdón de Dios. Nosotros, los cristianos, debemos estar preparados y obedientes al mensaje recibido, porque el mensaje que tenemos es un mensaje urgente. No podemos dejarlo, demorarlo. No es que nos cree un problema de conciencia por no hablar de Jesús, sino que Él nos toque, nos transforme. Mirad, si no evangelizamos es porque no es por falta de motivación. Lo que nos falta es la realidad de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios constante. No nos falta una nueva técnica evangelizadora o estrategia. Lo que nos falta es un arrepentimiento y renovación de nuestro compromiso con Cristo. Los primeros discípulos
no hacían campaña evangelística. Era un estilo natural, sencillo. Ellos dice que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído con naturalidad. Dios pone situaciones en nuestra vida para que hablemos del mensaje de Jesús, porque es un mensaje urgente. Terminamos con una frase última. No estamos llamados a evangelizar como un pasatiempo cristiano, sino como una meta que debe apasionarnos y envolver todo el significado de nuestra vida en la tierra. Ojalá que el Señor cambie, transforme, renueve nuestra visión. Que no seamos como Jonás, muchas veces desobediente, que huye de su responsabilidad. Y confiemos en un Dios que tiene todo el poder, un Dios que nos ama, un Dios que tiene el poder de transformar una sociedad y nos haga ser obedientes